Buenas tardes, les saluda su hermano Teodoro Darnot, precursor de la teocracia para Venezuela y para América Latina. Vamos a continuar con nuestro tema, la nación santa, la nación de Dios. En esta oportunidad, en este audio, dándole continuación a este tema, vamos a hablar de la entrada al reino de Dios. Comenzamos con esta cita bíblica. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. San Mateo 23:13. Prestémosle atención a cada una de las palabras. Los hipócritas tienen como característica cerrar el reino de Dios. Ellos no quieren entrar en el reino, pero impiden que otros puedan entrar en el reino. Esa es la característica de los hipócritas. Debo aclarar que la palabra reino de Dios en el original griego, porque los evangelios fueron escritos originalmente en griego, entonces Dios es Teo y reino es Kratos, entonces Teokratos es reino de Dios, o sea, teocracia es reino de Dios. Estamos utilizando la palabra castellanizada, Teokratos, original griego, y esa misma palabra castellanizada es teocracia. Entonces podemos leerlo de esta forma también. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis la teocracia delante de los hombres, pues no entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando, concretamente a la teocracia, reino de Dios. San Mateo 23:13. Ahora, aquí en Venezuela llegó la teocracia. Entonces es el teocratos, el reino de Dios. Aquí en Venezuela también hay hipócritas. Y esos hipócritas, ellos no quieren entrar en la teocracia. Pero tampoco quieren que entren otros, porque ellos quieren seguir viviendo bajo el antirreino, que es anticristo. Vamos a hacer un comentario de este texto. Según el Señor Jesús, el reino de Dios no solo podía ser visto y buscado por alguien, sino aún más, podía también entrar en él. En este texto, el Señor acusa a los fariseos de cerrar la teocracia, o sea, el reino de Dios, ante las personas que estaban ya entrando en la teocracia, entrando en el reino. Entonces, cerrar el reino, cerrar la teocracia, impedir la entrada. De eso se trata. Preste atención a la palabra y a los que están entrando, o sea, personas que ya estaban entrando en el modelo, en la teocracia, en el gobierno de Dios, en la nación santa, en la nación de Dios, que ya se estaba formando, por eso era que podían entrar, de otra manera no hubiesen podido entrar, ni alguien podía impedirles la entrada si no existía. No se puede hablar de reino como algo totalmente futuro, ni como algo totalmente presente, sino como en fases presente y futura. Pero el reino se presenta no como el instrumento de la salvación solamente, sino más aún el instrumento que sería el lugar de la salvación. O sea,
hay un lugar para los salvos deben de estar en ese lugar es el reino. Fuera del reino no hay salvación. Mas cuando entendemos que el reino y el rey son una misma cosa, entonces el reino es el instrumento y el lugar de salvación. Lo que quiero decir que fuera del reino no hay salvación. Esto es lo que expresa San Mateo 19, 24, 25. En este texto Jesús, el Señor, está enseñando sobre las riquezas. Dice el Señor: otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ahora, en el verso 25, los discípulos muestran su asombro por esta palabra y dicen: ¿quién puede ser salvo? O sea, si no se puede entrar, entonces tampoco se puede salvar. Ahora, ellos no se asombran porque todo el mundo es rico. Y como todos son ricos, entonces nadie podrá salvarse. No es por eso. Pues todo el mundo no era rico. El asombro se debe a que ellos entienden que si un rico no entra en el reino, entonces no se salva. Y si esto es así, entonces ser rico es un peligro de perdición. Por lo que habrá que pensar quién es rico de alguna manera y quién no lo es. Es la interpretación de los discípulos, pero el Señor Jesús hablaba del amor a las riquezas y de lo difícil que es tenerlas y no amarlas. Los que aman las riquezas no pueden entrar en el reino de los cielos, por lo tanto no pueden ser salvos. Predicar la salvación es predicar el reino. Jesús es el reino. La humanidad toda ha de entrar en Jesús para ser salva. Entrar a Jesús es entrar a su cuerpo, y su cuerpo es su reino. Alguien separado del cuerpo de Jesús está fuera de Jesús, está fuera del reino, o sea, de la teocracia. Entonces, predicar a Cristo significa predicar su reino. Título: el Evangelio del Reino de Dios. El Evangelio original es el del Reino de Dios. Hoy día, en que las grandes corporaciones evangélicas y católicas se enorgullecen de evangelizar al mundo, resulta que el gran desconocido es el reino. No se podía anunciar la salvación al mundo sin anunciarles el reino de Dios, para que entraran y sean salvos. Para entender esto, hay que saber que nadie es salvo viviendo en la potestad de las tinieblas, la cual es el otro reino, el reino de Satanás. El reino en sí, como salvación de Dios para el mundo, supone la liberación del mundo del reino de Satanás. El primer paso de la salvación constituye la liberación. Entrar en el reino de Cristo es estar libre del reino de Satanás. Ver Colosenses 1:13. Cristo muere y abre las puertas de su reino para todo el mundo, para todas las naciones. Y aquí entramos ya a comprender el concepto de nación salva presentado en Apocalipsis 21:24. Que una nación salva no es una multitud salva. Una nación es una sociedad humana organizada y constituida como tal. Entonces estoy hablando de la nación perteneciente al reino de Cristo, la nación cristiana. Esto sobre el Evangelio del reino de Dios. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino. San Mateo 4:23. Fíjese usted cuál era el evangelio que predicaba Jesús. ¿Verdad que era el del reino? Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. San Mateo 9:25. Oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino,
San Mateo 13, 18, 19. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin, San Mateo 24, 14. Siempre el evangelio está asociado al reino, o sea, a la teocracia. Cuando llega la teocracia, llega el reino. Y la llegada del reino es evangelio, o sea, es buena noticia. ¿Por qué es buena noticia? Porque es la que libera de la prostitución, de la homosexualidad, del vicio, de la depravación, de la violencia, de la destrucción, de la corrupción, de la muerte, de la idolatría. Por eso es buenas nuevas, es buenas noticias la llegada del reino, o sea, de la teocracia, la cual ha llegado a Venezuela en estos momentos. Teocracia Cristiana Venezuela es el proyecto de Dios para esta nación que ha llegado. Ahora las iglesias y religiones verán si rechazan al reino, si rechazan la teocracia y hacen lo mismo que hizo Israel, porque hasta el momento la han venido rechazando y junto con ellos han rechazado a Dios, a Jesucristo. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. San Mateo 1:14. Pero él dijo, es necesario que también en otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. San Lucas 4:43. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. San Lucas 9:2. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. San Lucas 9:60. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, o sea, de la teocracia. Hechos 1:3. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hechos 8:12. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Hechos 19:8. Y habiéndoles enseñado un día, vinieron a él muchos a la posada, a las cuales les declaraba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Hechos 28:23. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca de Jesucristo. Hechos 28:31. Ahora colocaré todas las citas destacadas para comparar. Predicando el reino de Dios. Y predicado el evangelio del reino. Cuando alguno oye la palabra del reino. Anuncié el reino de Dios. Y los envió a predicar el reino de Dios. Y tú ve y anuncia el reino de Dios, y hablándoles acerca del reino de Dios, anunciando el evangelio del reino de Dios, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. El tema principal es el reino, o sea, en español la teocracia. La teocracia es el tema central de la Biblia. El reino de Dios era el tema central del evangelio. El evangelio era y consistía en anunciar la teocracia, en anunciar el reino de Dios. La buena nueva en sí es la llegada de la teocracia, o sea, la llegada del reino de Dios. Hoy podemos decir en este momento que yo estoy anunciando las buenas nuevas del reino a Venezuela y América. Ha llegado la teocracia, ha llegado el reino, ha llegado la solución de Dios. Si se quita el reino, no hay ninguna buena nueva que anunciar. No hay entonces ninguna cosa que se llame evangelio. En esto hay que entender que la misión del cristiano es conducir al mundo hacia el reino. O sea, las naciones hay que conducirlas hacia el reino. Cristo murió por el mundo y no quiere que nadie del mundo se pierda. Pero el mundo fuera del reino está condenado por cuanto sigue sujeto a la potestad de las tinieblas. Si eso no se llega a comprender, inútil es que se quiera ser cristiano. El cristianismo sin el reino es falso y apóstata. Y hemos finalizado este importante tema. Coloque este audio varias veces, repítalo hasta poder digerir esta palabra, hasta poder comprenderla, hasta que baje a su alma, a su espíritu,
para que usted se convierta en un soldado de Cristo y pueda usted también salir a anunciar la llegada de la teocracia, del reino de Dios a Venezuela y a América. Dios les bendiga y les invito a visitar el sitio web de Teocracia Cristiana Venezuela en www.tovczla.blogspot.com. Gracias una vez más, que Dios me les bendiga. Será hasta una próxima oportunidad.